Bueno, vamos a hacer unos videotutoriales de Modbus, que es un protocolo de comunicación muy estandarizado que casi todos los PLCs de series vienen y es muy conocido dentro del ámbito. Para que no lo hayáis nunca utilizado, para que tengáis un poco ya de información cómo utilizarlo. Ya luego por ahí podéis seguir investigando y tendréis de todo un poco más detallado y pues según lo que buscáis y demás. Bueno, comentar que Modbus fue creado por Modicon para comunicar sus PLC. Fue en 1979 y lo liberalizaron en el 2004. ¿Qué significa liberalizar? Liberalizar, digamos, es que abren el puerto a cualquier empresa que quiera integrarlo dentro de sus equipos, digamos, libremente, de tal manera que lo único que tiene que hacer es unas reglas en concreto para que sea, que sea igual como lo que indica Modbus. O sea, esas reglas se pueden dividir en dos partes. Una de ellas sería el lenguaje. La primera sería el lenguaje. ¿Qué significa esto? Que ese lenguaje tiene que ser capaz con cualquier equipo Modbus entenderse. O sea, imaginaros que es un español y un alemán. El uno es el español y el PLC2 el alemán. Y se ponen a hablar entre ellos. Resulta que uno habla en castellano y otro en alemán. Y entre ellos hablarse no se entienden. Es lo normal, o sea, ¿cómo se van a entender si no se entienden las palabras ni lo que dicen? Ya es un problema. Entonces el lenguaje en Modbus tiene que ser el mismo. O sea, si hablamos en castellano, aquí en el 2 en castellano. Y si hablamos en alemán, aquí alemán. No puede, cruzarse estos lenguajes. O sea, cada uno tiene que ser la misma estructura. El lenguaje es, digamos, lo que vamos a mandar, la forma de mandar nuestras tramas. La estructura siempre tiene que ser la misma. Entonces no podemos. Luego hay el segundo detalle a comentar, es el tipo de comunicación. Dentro de Modbus hay diferentes tipos de comunicación de puerto a puerto, o sea, diferentes tipos de puertos. Entonces cada uno de ellos se comunican con diferentes lenguajes, o sea, tramas. Esas tramas, para que se entienda, primero tiene que ser el mismo puerto y mandarlo en la trama de ese puerto. No se puede mandar, digamos, mezclando puertos. O sea, en Modbus tenemos los tres más estandarizados, que es el RTU, luego el TP y luego el así también, dos. Bueno, entre ellos no se pueden mezclar. O sea, olvidaros, o sea, yo no puedo conectar un RTU a un lenguaje ASCII porque no va a entender, o un RTU a a una entrada TP, no se van a entender. Me diréis, ¿alguno habéis visto por ahí algún equipo que te coge el RTU, te lo pasa a internet, a una red de internet? Bueno, pero eso es otra cosa. Eso ya lo comentaremos más adelante, pero tú coges los dos cables, por ejemplo, que te sale del RTU, el A más y el B menos, y lo quieres conectar a un TCP, por ejemplo, que es el 4, es el 4 y el 6, no me acuerdo ahora, tú no puedes comunicarlo directamente, no se va a entender, porque normalmente en internet tiene otro tipo de protocolo y otra manera de trabajar y otro tipo de ver las direcciones, no las mismas las direcciones RTU que la TCP. Eso ya hablaremos más adelante, cómo se configuran cada uno de los puertos, ¿vale? Ya iremos viéndolo poco a poco y iremos comentándolo. Entonces, si nosotros conectamos en RTU A más y B menos, al otro lado de comunicación entre el 1, este sería el 1, este sería el 2, sería A más B menos RTU, el cable, o sea, a conectarlo, tiene que ser el mismo. O sea, el mismo tipo de comunicación, no podemos mezclarlas.
entre ellas. Es otro punto que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con Modbus. Por un lado el lenguaje y por otro lado los bus de comunicación que tiene que corresponder a lo que vamos a realizar. O sea, no podemos tener uno RTU y otro TCP porque no vamos a poder conectarlo. Vamos a tener que instalar otros aparatos, que eso ya lo comentaremos más adelante. Vamos a comentar un siguiente tema, que son los puertos, y lo que vamos a ver en cada, digamos, en cada autómata, más o menos los puertos más estandarizados que podemos tener. Bueno, aquí tenemos un PLC, como veis aquí, el cual, como vemos aquí, tenemos un puerto de conexión tipo conector de tornillo y un TCP. Bueno, aquí lo hemos puesto un poco mejor separado. Aquí vemos el puerto y aquí vemos el TCP y aquí ya el puerto que tenemos. O sea, esta parte viene de aquí y esta viene de aquí. Como veis aquí, el puerto tiene diferentes entradas, es porque es un puerto mixto, digamos un 232 más un 485. Podemos conectarlo en 232 o en 485, eso ya dependiendo lo que vayamos a conectar. Aquí tenemos un TCP, típico puerto de internet, un puerto bastante estandarizado. Este puerto hay que tener un poco de cuidado porque algunas veces parece que lleva puerto los PLCs, pero no llevan puerto, llevan un conector igual, ya lo veremos un poquito más adelante, pero no es un RJ45 para Ethernet, es un RJ45 para comunicar 485. O sea, digamos, este puerto es esto y viene aquí en el PLC. Luego pues otro puerto que es de 3 tornillos, un puerto de 3 entradas, muy simple, que tenemos nuevamente A más, B, o sea, B menos, esto, B menos y luego GN, que es la masa, ¿vale? Aquí nuevamente se conecta la masa, bien la malla o la masa si disponemos, y conectamos A más y B menos de comunicaciones. Este sería un puerto 485, ¿vale? Por último vemos aquí un puerto 232, también algunos equipos lo llevan, también un estándar, lo podéis conocer porque este es un puerto de ordenador, siempre lo llevan los ordenadores, y como veis aquí los pone el sistema de comunicación. Este puerto en algunos equipos también puede ser 485 también, o sea, puede ser para 232 y 485. Eso depende del fabricante como no lo instale. Y por último vemos aquí un PLC que llevaría por un lado este puerto, que es el de tornillo de conexión, que este puerto puede ser un 232 más un 485, eso hay que mirar la especificación del fabricante de nuestro equipo a la hora de conectar. Luego tiene aquí lo que os he comentado antes del TCP, otro es un RJ45, pero no es para internet, es para conectar, normalmente viene también mixto 485 o 232, depende del fabricante también. Y por último el puerto TP. Si veis, entre uno y otro, la diferencia que hay entre uno y otro es que uno va dorado, nuevamente veis dorado toda la parte, entonces es nuevamente para Ethernet, para comunicaciones por red, y el otro es negro, no lleva ningún adorno ni nada, es un puerto normal y corriente en color negro plástico, y aparte no lleva mucho de ello, no lleva ni bombilla ni señalización, más que metes el cable y ya está conectado. Y aquí en este sí llevaréis dos LED de transmisión, que normalmente este no lo lleva, mucho cuidado porque como los confundáis de puerto, igual estropeáis el puerto, o sea, normalmente hay que tener cuidado a la hora de conectar en los equipos en cualquier modo de bus de campo, porque como nos equivocamos algunas veces nos cargamos digamos lo que son los puertos de comunicación, ya que no están protegidos, algunas veces están protegidos pero muy raramente, sobre todo este puerto, mucho cuidado. Y ya nada más, o sea, esto sería los puertos más estandarizados en lo que es Modbus.
Bueno, vamos a hablar ya en este video tutorial, ya el último tema, que es comunicaciones. Bueno, como veis, aquí hemos preparado una pequeña plantilla con diferentes tipos de comunicación en Modbus. El único que no vamos a hablar va a ser en Modbus Plus, y lo demás vamos a hablar del Modbus RT, que sería un 485, aquí sería un 232 y aquí serían los TCP. Bueno, vamos a hablar un poco de los 32. 232 es un protocolo de comunicación en Modbus por el cual podemos preguntar de equipo a equipo. Dijéramos que solamente nos permite un equipo. Por lo tanto, este sería el equipo 0 y este sería el equipo 1. No nos permite más equipos. Nosotros le vamos a preguntar siempre este equipo a ese equipo y nos va a pasar la información a este equipo. Es el 232, el problema es que antes es un equipo, no vas a poder conectar mucho más. Tampoco hay mucho en el mercado. La gente se utiliza o bien para comunicar equipo contra equipo o bien para cosas muy concretas de lectura de procesos a un equipo concreto. Por lo tanto, no tiene nada más, es un 232 y no tiene ninguna otra cosa. El RTU, digamos, esta línea nos va a permitir conectar hasta 254 equipos en el mismo nodo, ¿vale? Un nodo es una red hecha. O sea, es el nodo digamos, sería el bus, digamos, la salida de aquí. El nodo sería todos los equipos que van conectados a esta red que tenemos aquí. Por lo tanto, hemos conectado un router, el cual nos comunica con otros equipos, y esos equipos pues son los 254 equipos que podemos tener. También podemos tener otros equipos en esta red conectados. O sea, aquí podemos tener una sonda de temperatura y puede ser uno de los equipos. O sea, no tiene por qué ser todo por wifi, más que el único que cuando nosotros conectemos a wifi, los equipos que se conecten a nosotros, esos equipos tendrán una dirección IP, y esa dirección IP puede ser 0.01.2, por el cual yo le tengo que configurar en el router que esa dirección IP corresponde a la estación 2, por ejemplo, porque yo cuando le pregunto al router por la estación 2, él se va a dirigir a esta IP, de tal manera que la IP me contestará como si fuera la estación 2. Cuenta aquí, si esto fuera la temperatura de estación 4, cuando pregunten no ir al router, ya directamente a la estación 4 a preguntarle desde nuestro maestro. Entonces aquí tendremos un maestro y todo lo que cuelgue son esclavos ya. No puede haber más de un maestro en una comunicación RTU, solamente puede haber uno. Podría haber más, pero ya intentamos utilizar equipos que ahora vamos adelante, que son guays, por el cual nosotros concentramos ahí redes, dijéramos. O sea, nodos, perdona, mejor dicho nodos. Luego ya nos queda de hablar a TCP, es muy parecida a la RTU, lo que pasa que aquí trabajamos con direcciones IP. Normalmente hay una dirección de maestro, que sería la 00.0 o la 1, depende cada uno, si le gusta trabajar con 0 o con 1, hay que crear una red aquí, la típica red que vemos en informática, hay que hacer una red, la cual a cada equipo de estos, sean unos esclavos, que cuenta dar el número de estación, lo que le vamos a dar son números de IP. 2, el 3 y el 4, ¿vale? Entonces cada estación de esta tiene una IP que corresponde, que cuando pregunte el maestro irá mediante IP, no irá mediante como la RTU que vamos bajo estación, vamos bajo IP. Entonces le preguntaremos. De esta manera podemos preguntar a cada
a cada maestro que lo tenemos para realizar otras operaciones y luego tenemos como esclavo de otro maestro que tenemos aguas arriba. De esta manera tenemos toda la red comunicada.